Les mando un saludo a todos, bienvenidos a nuestra escuela dominical. Seguimos en el cuarto trimestre, equipando a los santos para el ministerio. Y pues esta vez nos toca la clase número 23. El título es la evangelización acompañada de señales y milagros. El pensamiento central, los milagros visibles y tangibles son una evidencia de que Dios puede realizar obras de mayor magnitud. Amén. Y el texto que sobresale en esta clase se encuentra en Marcos capítulo 16, versículo 20. Y dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que las seguían. Como siempre, pues tenemos tres objetivos. Amén. En esta clase nos tocan, el primero es instruir más a los creyentes acerca del propósito de los milagros. El número 2 es comentar acerca del impacto emocional que ocasiona un milagro. Y el tercero y último es enfatizar que los milagros siguen a los que creen. Amén. Para aquellos que no tienen su Biblia, les invito a ir a la base bíblica en Marcos capítulo 16, versículos 14 al 18, y luego vamos a leer el versículo 20, y también vamos a estudiar 1 Corintios capítulo 2, versículos 1 al 5. Amén. Les invito a hacer una oración antes de empezar a leer la base bíblica. Amén. Si me pueden acompañar. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por permitirme presentar esta clase, Señor, con mis hermanos, disfrutar, Señor, todo lo maravilloso que es, Señor, estudiar tu palabra, mi Dios. Y oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo nos ayude a cada uno a comprender mejor todo, Señor, lo que tienes para nosotros a través de esta clase. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición tan grande que tenemos, Señor, de escuchar, mi Dios, Padre, seguir todavía instruyéndonos, Señor, en tus caminos. Muchas gracias, Padre Celestial, por los medios. Te pido mucho por cada uno de mis hermanos, Señor, que sea mucha bendición esta clase, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, voy a empezar leyendo el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Versículo 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. 17, y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora, 1 Corintios capítulo 2, los versículos 1 al 5. Es el versículo 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Muy bien. No hay nada más maravilloso para un cristiano que ser avivado por el poder del Espíritu Santo. Amén. Es probar un pedacito del cielo, hablar de las maravillas del cielo. Amén. Así como dice el apóstol, porque el propósito del avivamiento es volver a vivir. Amén. Y vivir abundantemente, como dice su palabra. Entonces, avivamiento es lo que la iglesia tenía y ahora ha perdido. Es traer un despertar espiritual. El despertar viene porque la iglesia está dormida. Ahora, la pregunta, ¿por qué es que está dormida? Porque no han discernido el cuerpo de Cristo. Discernir es reconocer. Tenemos que regresar a la pasión por Dios. Amén. A orar
orar es hablar con Dios, tener una conversación productiva, beneficiosa. Amén. O sea, sacarle beneficio a la oportunidad de poder hablar y escucharlo a la misma vez. Eso es lograr una buena comunicación. Amén. Entonces, la fe de muchos ha sido sacudida. Hemos visto que ha sido sacudida durante el COVID. Tu fe ha sido probada, o has pasado por tiempos difíciles, pudiéramos decir, y en vez de ser avivado para estos últimos tiempos que estamos viviendo, lo único que salió en muchos fue sedición, fue rebelión. Entonces, Dios no va a avivar a nadie para que vuelva al pecado. Es muy interesante tener en cuenta que en la historia de la iglesia han ocurrido muchos avivamientos, pero ninguno de estos es mencionado por Dios. Él solo menciona dos, el primero y el último, y este último es el que ocurrirá en los próximos días, el último derramamiento del Espíritu Santo. Amén. Entonces llegó el tiempo, pudiéramos decir, de la gran cosecha final, como resultado del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces veremos la cosecha más grande de todos los tiempos. El avivamiento tiene como meta la salvación de las almas, amén, a través de las señales, amén, los milagros, la palabra poderosa predicada. Entonces, muy bien, acompáñenme entonces a estudiar el primer punto. Los milagros confirman el ministerio de la evangelización. Amén. Para esto vamos a ver el inciso A, el milagro de la resurrección de Jesús. Amén. Y voy a leerles una vez más el versículo 14 del capítulo 16 de Marcos. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces, aquí podemos ver que Marcos no incluyó todos los detalles, amén, aunque colocó en orden los hechos que él mismo estaba relatando. Y dice que finalmente se apareció a los 11 mismos. Amén, aunque el Señor ya se había aparecido a otros discípulos después de su resurrección, pero todavía no se había encontrado con los 11 apóstoles. Entonces este encuentro tomó lugar al último, amén, tal como lo leímos, tal como lo señala Marcos. Posiblemente las apariciones anteriores tenían el propósito de preparar el camino para que la incredulidad de los apóstoles pues fuera cambiando antes de su encuentro definitivo con el Señor. Por la palabra sabemos que durante los 40 días que Jesús permaneció en la tierra, antes de ascender al cielo, estuvo con ellos en muchas ocasiones. Entonces, por ejemplo, podemos ver en Hechos capítulo 1, versículo 3, leemos, dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Entonces, estas apariciones tuvieron el propósito de vencer su incredulidad y dureza de corazón, porque no debemos de olvidar que al principio los apóstoles no eran personas que aceptaban o creían a cualquier cosa fácilmente. Entonces, por lo tanto, las apariciones de Jesús no fueron sucesos aislados de unos cuantos segundos, sino que se trataron de encuentros largos y pausados en los que Jesús pues pudo mostrarles las huellas de sus heridas, e invitarles a tocarlas, a comer con ellos y darles instrucciones concretas acerca del reino de Dios. Entonces todo esto creó en ellos una convicción fuerte que permanecería inalterable en el tiempo, a pesar de todas las pruebas y dificultades por las que pues más tarde tuvieron que pasar. Ahora, por otro lado, esta incredulidad había alcanzado unos niveles que pues no eran razonables, amén, y por ello cuando el Señor se encontró finalmente con ellos, tuvo que reprenderles, amén. La causa de esta reprensión radicaba en que no habían creído a lo que habían a los que le habían visto resucitado. Entonces ese era el problema. De aquí se subraya la importancia que el Señor concede a creer, amén, a los testigos de la resurrección. Evidentemente él esperaba que los discípulos hubieran creído este testimonio, puesto que pues, los testigos eran de toda confianza, y además ellos mismos habían comprobado durante los
los años que habían acompañado a Jesús, que toda su vida era extraordinaria. Así que, ¿por qué no creer en su resurrección después de todos los milagros que le vieron hacer? Amén. Las pruebas de la verdad en los evangelios son tan completas que aún en nuestros días, quienes no las aceptan serán justamente reprendidos por su incredulidad. Y de igual manera, quienes crean en ellas, pues gozarán la bienaventuranza, amén, del Señor. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el siguiente inciso, el milagro de la salvación de los que creen en Jesús. Amén. Voy a leer ahora los versículos 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, no cabe duda que tenemos aquí una importante misión que la iglesia debe cumplir. Amén. En este tiempo, hasta el momento en que sea arrebatada al cielo. Entonces, por esta razón debemos detenernos a considerar con cierto detalle de lo que esto trata. Entonces, después del milagro central, el milagro central es la resurrección de Jesucristo. Esto abre la puerta al milagro de la salvación a todo individuo que cree y recibe a Jesucristo en su corazón como su Señor y Salvador. Entonces, justo con la salvación viene también la disposición, amén, a obedecerle incondicionalmente. Amén. Jesús hace énfasis en esto último. En el versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Entonces, como podemos ver, el proceso de la salvación incluye una serie de pasos instantáneos. Amén. Número uno, el primer paso es creer. Amén. ¿Qué es lo que dice su palabra en Romanos 10:10? Dice: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Entonces, número dos, el siguiente paso es confesar. Amén. Hacer pública la aceptación interna. Amén. Así de sencillo. Amén. El tercer paso es sentir el deseo de obedecer a Dios. Ven, son muchas las cosas en las que se puede comprobar la obediencia a Dios. Pero en alguien que ha nacido de nuevo, lo primero que desea es cumplir con el primer mandato incluido en el ofrecimiento a su salvación. Amén. ¿Qué viene a hacer? Dice: y fuere bautizado. Amén. Entonces, si recordamos al eunuco de Etiopía, él fue un ejemplo de esto. Amén. Esta historia la pueden ver en Hechos 8:36. Dice: yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Amén. Esto no significa que la persona debe de ser bautizada con prisa, para nada, sino que el deseo de obedecer debe de estar presente desde su conversión. Amén. Nunca debemos de ignorar la importancia que es el ser bautizado en agua. Hay muchos que no le dan importancia porque el ladrón al lado de Jesús en la cruz no fue bautizado y pudo entrar al cielo, pero este fue un caso específico. Amén. Yo lo miro así y les voy a dar un ejemplo que quizás les pueda ayudar a entenderlo mejor. Cuando alguien vive con su pareja y dice que la ama, amén, o lo ama, amén, y la respeta o lo respeta, pero no se quiere casar con ella o él, amén. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues da mucho que decir, amén, porque hay un sentido de rechazo profundo y solo deja más preguntas que respuestas. Ahora, si no hubiera forma de poder hacer legítimo aquel matrimonio, o sea, poder presentarse en una corte civil y hacer público aquel casamiento, amén, de esta pareja, hombre y mujer. Entonces, por cualquier circunstancia de fuerza mayor, como, pues, vamos a decir, pues el estar clavado en una cruz a punto de morir, pues las cosas sí se pueden entender, amén, pero no se pueden complicar porque no hay nada que lo pueda complicar. Esto es sencillo de entender. El hecho de que alguien no desea dar el paso de bautizarse después de nacer de nuevo pone en duda la relación, así de sencillo. Y si no hay relación, pues no hay amor, y si no hay amor, pues no habrá boda, amén. Y si no hay boda, no habrá intimidad, amén. Y si no hay intimidad, pues no habrá fruto tampoco, ¿me entiende? Entonces, podemos seguir con esto, pero acabaremos donde mismo, amén. Ahora, por otro lado, están los religiosos que toman esto de forma legalista, amén, y bautizan a cuantos pueden sin haberles discipulado y ni siquiera conocen el verdadero significado del bautismo en agua. Entonces, debemos tomar la evangelización con urgencia, pero con el debido cuidado,
de no nada más estar llamando a gente a que repita una oración que ni entienden y ni les importa, porque esto solo es una burla, amén, al verdadero milagro del nuevo nacimiento, amén. Vamos ahora al siguiente inciso, el anuncio de señales y milagros para la evangelización. Versículos 17 y 18, al mismo en Marcos capítulo 16, dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando el Señor envió a los mensajeros del Evangelio, les dio la facultad de realizar diferentes milagros, amén, que les habían de servir de credenciales, amén. Entendemos que esto fue totalmente necesario, puesto que pues de otra manera habría sido muy difícil que las personas que escuchaban el Evangelio en las diferentes partes del Imperio Romano se interesaran en un Mesías crucificado en Jerusalén. Entonces el Señor conocía muy bien que las dificultades eran enormes para la hora que acababa de encomendarles. Sabía que qué combates tan terribles tendrían que enfrentar contra el paganismo, el mundo y el mismo Satanás. Entonces, por esta razón concedió a los apóstoles diferentes dones especiales que servirían para atraer la atención sobre el Evangelio que ellos predicaban, amén. En Hebreos 2:4 dice: testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios, diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, al mismo tiempo, estas señales servían para evidenciar la resurrección de Jesús, amén. Entonces, recordemos que mientras estuvo en la tierra, el ministerio del Señor se caracterizó por sus numerosos milagros, amén. Cuando después de su ascensión, los discípulos comenzaron a realizar milagros en su nombre, amén. Entonces era una evidencia de que Jesús había resucitado, amén, y estaba vivo, amén. Hechos 3, 14 al 16 dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces, como podemos ver, son muchos los ejemplos de estas señales que el Señor promete a los que creen en Él. Amén. Su palabra dice que en mi nombre, dice, echarán fuera demonios. Amén. La expulsión de demonios, lo que señala es la victoria sobre el reino de Satanás. Porque no debemos olvidar que sostenemos una lucha real, amén, contra huestes espirituales de maldad, amén. Dice: hablarán nuevas lenguas, amén. Los apóstoles hablaron en lenguas después de recibir el Espíritu en el Pentecostés, amén. Esta historia se encuentra en Hechos capítulo 2, versículos 4 al 11. En el contexto se ve con claridad que se trataba de idiomas que sirvieron para comunicar el mensaje del Evangelio a las personas de otras culturas, amén. En este sentido, las lenguas eran nuevas, porque no eran idiomas que los apóstoles conocieran previamente, amén, y sin duda ayudó pues a los mensajeros del Evangelio a cumplir con la misión encomendada, amén. Se tomarán en las manos serpientes y beberán cosa mortífera y no les hará daño. Entonces, esta señal implicaba la protección divina, amén, en el servicio al Señor y en el cumplimiento del deber, amén. Por supuesto, entendemos que no puede referirse a actos deliberados de tomar serpientes venenosas o beber veneno. El apóstol Pablo experimentó esto cuando llegó a la isla de Malta, y el acontecimiento sirvió para despertar el interés de la población nativa por el Evangelio. Entonces, esta historia es muy hermosa, y la pueden encontrar en Hechos capítulo 28, los versículos 1 al 10. Y luego dice: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, de esta manera es que se manifiesta el carácter del Evangelio, trayendo sanidad, amén, trayendo restauración a las personas, amén. Todas estas señales sirven para confirmar el poder divino del Evangelio y para glorificar a Dios, amén, y no al mensajero. Entonces, la cuestión que ha generado cierta discusión tiene que ver con la pregunta que si estas señales siguen estando vigentes todavía en nuestro tiempo. Ahora, por un lado,
vemos a lo largo de toda la Escritura que los milagros no han sido usados por Dios en todas las épocas. Amén. Solo es necesario echar un vistazo al Antiguo Testamento para comprobar que solo algunos profetas hicieron señales prodigiosas y que estos se encontraron pues en épocas concretas. Amén. Entonces, por lo tanto, tampoco sería de extrañar si Dios no usara siempre la misma estrategia para acompañar la predicación del Evangelio. Entonces, además debemos pensar que cuando el milagro llega a ser cotidiano, ¿qué pasa? Pues deja de ser milagro, amén, y empieza a ser algo normal, amén, que pues ya no llama la atención. Entonces, por otro lado, tampoco debemos pasar por alto que en aquel momento la vida, muerte y resurrección de Jesús no eran conocidas en el mundo y tampoco se había terminado de formar el Nuevo Testamento. Entonces, bajo tales circunstancias transitorias, era sumamente necesario acreditar a los mensajeros por medio de señales milagrosas, amén. Pero lo más importante es la predicación de la palabra, amén, porque dice que la fe viene por el oír, amén, y para poder nacer de nuevo, la palabra de Dios deberá penetrar hasta el alma. En cuanto a esto, muchos de nosotros podemos decir que hemos llegado al conocimiento del Señor sin necesidad de haber visto ningún milagro concreto, amén, sino únicamente por haber escuchado la palabra de Dios. Pero habiendo dicho todo esto, también es cierto que nadie tiene la libertad de poner límites a Dios con nuestras interpretaciones. Esto nos lleva a pensar qué tan malo es el escepticismo, amén, de aquellos que niegan que Dios haga milagros en nuestros días, como la presunción de aquellos que los demandan constantemente, amén, como lo hacen un montón de locos, diría yo, que dicen que hasta controlan el clima como ellos quieren, y la verdad no pueden ni sujetar su carne. Entonces, ¿cómo van a hacer que la naturaleza se sujete a ellos? Y los hemos visto fracasar una y otra vez. Muy bien, vamos entonces a seguir el siguiente inciso de los milagros como confirmación de la palabra predicada. Versículos 19 y 20 del capítulo 16 de Marcos. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Versículo 20, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían. Amén. Es muy importante notar que después de la partida de Jesús, ellos nunca se sintieron abandonados, ni tampoco creían que Jesús se hubiera distanciado de ellos a un cielo inaccesible y lejano. Estaban seguros de la presencia de Jesús con ellos, amén, como Él mismo les había garantizado. Dice, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. De una manera diferente, amén, a como hasta ese momento había sido su relación con el Señor, pero igualmente real, amén, Él seguía estando con ellos. Y lo que aún es más importante de esta nueva y poderosa relación es que ella nunca la perderían, amén. Pero ¿en qué sentido el Señor ahora está cerca de nosotros? Esta es una pregunta muy importante. No nos cabe la menor duda de que los discípulos amaban a Jesús también. Por lo tanto, cuando vieron que fue exaltado hasta lo sumo para ocupar el lugar de suprema preeminencia, como dice, en el mismo trono de Dios, ellos se llenaron de gozo, amén, y le adoraron. Ahora bien, ¿qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los cristianos? Esto es bien importante, amén. Número uno, la evidencia, amén, es la certeza que su ministerio terrenal fue aceptado, amén. Entonces, la verdad es que suele conceder poca importancia, amén, a la ascensión de Cristo en comparación con su muerte en la cruz y su resurrección. Sin embargo, este hecho es altamente significativo, puesto que sin la ascensión y exaltación de Cristo al cielo, no podríamos afirmar que nuestra redención ha sido completada. Amén. Entonces es interesante notar que la expresión que encontramos en Marcos, de decir que fue recibido arriba en el cielo, es traducida en otras versiones como fue llevado al cielo, donde la atención se coloca en el hecho de que fue el Padre quien llevó a su Hijo, asimismo como una prueba más que se encontraba en plena complacencia, amén, de la obra que el Hijo había realizado.
Amén. Entonces, por esta razón, el Padre lo exaltó a su diestra como vencedor absoluto. Amén. Y lo colocó en el centro de toda gloria y adoración. Entonces, hay otro detalle también, amén, interesante, que nos sirve para comprender que la obra de Cristo quedó finalizada con su exaltación. Amén. La Escritura nos dice que una vez que el Señor Jesucristo efectuó la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Y es precisamente este detalle, el hecho de que Él se sentara, amén, lo que nos confirma que su obra había sido plenamente completada. Amén. Por contraste, amén, en el tabernáculo que Dios mandó construir a Moisés, no había ningún asiento. Amén. Lo cual señalaba que la obra de los sacerdotes nunca concluía. Y esto era porque los sacrificios que ofrecían tampoco podían quitar definitivamente el pecado. Amén. Estamos en la misma pregunta. ¿Qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los creyentes? Amén. Número 2, su ascensión permitió el descenso del Espíritu Santo sobre la iglesia. Amén. Entonces, antes de su muerte, nuestro Señor permitió que no nos dejaría huérfanos, amén, sino que mandaría al Consolador, el Espíritu Santo, amén, quien había de sustituir a Cristo en la tierra. Pero su llegada dependería de que Cristo fuera el Padre, amén. Entonces, por lo tanto, el hecho de que el Espíritu Santo descendiera en el día de Pentecostés era una evidencia clara de que Jesús realmente había ascendido al cielo, amén. Así fue como lo interpretaron los apóstoles, amén. En Hechos capítulo 2, versículos 32 y 33, dice: este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. La venida del Espíritu Santo a los corazones de los creyentes es imprescindible para terminar la obra de la redención. Amén. La razón principal de que el Espíritu es el encargado de aplicar a nuestras vidas los efectos conseguidos por la obra de Cristo. Entonces, por ejemplo, somos regenerados, amén, como lo dice su palabra, Juan, capítulo 3, versículos 5 y 6, Tito, capítulo 3, versículo 5. Él es el encargado de enseñarnos la verdad de Dios, amén. Juan capítulo 14, versículo 26, intercede por nosotros ante Dios en nuestra debilidad. Romanos 8, 26. Y también por el Espíritu Santo recibimos dones, amén, con los cuales pues podemos servir al Señor, amén. Efesios capítulo 4, versículos 8 al 11. Entonces seguimos con la misma pregunta: ¿qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los cristianos? Número 3, implica la exaltación de Cristo como príncipe y salvador. Amén. Por medio de la resurrección, así como por la ascensión y exaltación de Cristo, Dios anuló el veredicto adverso del Sanedrín que había condenado al Mesías haciéndole clavar en la cruz de Barrabás. Amén. Mire, vamos a leer Hechos capítulo 3, 13 al 15. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Prácticamente Dios respondió aquí a la maldad humana, colocando a Jesús en el trono del Rey Supremo, amén, y le ha dado el señorío universal mientras espera su último triunfo en su segunda venida, cuando se sentará a reinar también en esta tierra, amén. Dice su palabra en Mateo 25, 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Todo esto nos habla de su majestad, nos habla de su poder, nos habla de su autoridad y nos recuerda que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y por supuesto evidencia que el Señor Jesucristo es Dios. Porque de otra manera el Padre no le habría invitado a sentarse en su trono en los cielos. Así que aunque el mundo todavía prefiera a Barrabás y no deja que Jesús viva en sus corazones, esto no puede ya cambiar el hecho de que Él es el Rey soberano. Amén. Entonces, ¿qué importancia
tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los cristianos. Amén. Número 4, reviste a Cristo con una nueva gloria, como cabeza de la iglesia. Mira qué hermoso. La ascensión de Cristo no solo señala su triunfo sobre el pecado y su vindicación como el Hijo de Dios, sino que también le coloca en una nueva posición de gloria. Amén. Como cabeza de la iglesia. Amén. Dice su palabra en Efesios 1, 22 y 23. Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esta gloria es nueva para Cristo. Amén. Porque antes de su ascensión no era cabeza de la iglesia. Amén. Pues obviamente pues no existía todavía la iglesia. No se nos olvide que la iglesia no se constituyó durante su ministerio terrenal. Y lo pueden leer en Mateo capítulo 16, versículo 18, sino que comenzó cuando descendió del Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Entonces, qué maravilloso, amén, qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para nosotros los cristianos, amén. Número 5, dio comienzo a su ministerio como sumo sacerdote a favor de su pueblo. Entonces, su ascensión puso fin a su ministerio terrenal, amén, pero dio comienzo a un nuevo ministerio, amén, ahora como sumo sacerdote, ahora como abogado que ahora desarrolla desde la diestra de la majestad en las alturas, amén. En cierto sentido, este ministerio de intercesión ya lo había comenzado cuando estaba en esta tierra, pero era necesario que traspasara aún los cielos, amén, para presentarse ante Dios a fin de interceder por nosotros, amén, en virtud de su sacrificio perfecto y de su sangre derramada en la cruz. Su ministerio es de mayor calidad porque no caduca, amén, es ejercido en un más sublime templo, amén, en el cielo mismo, y está garantizado por un mejor y definitivo sacrificio, amén, el que Cristo realizó una vez y para siempre en la cruz, amén. Todo esto es un fuerte consuelo para los creyentes, amén, que viven en un mundo malo, amén, y corrompido, siempre rodeados de debilidad, siempre rodeados de pecado. En medio de una situación así, la mediación de nuestro Señor Jesucristo a la diestra de Dios nos proporciona un ancla, amén, un ancla firmemente sujeta en el cielo, amén. Y aunque es cierto que no podemos verla, sin embargo, en medio de las tormentas de la vida, sentimos que nos mantiene seguros, amén. El autor de Hebreos desarrolló esta hermosa ilustración en su epístola, en Hebreos capítulo 6, versículos 19 al 20, dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. ¿Qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los cristianos? Amén. Número 6, ha sido el primer hombre en entrar en la gloria. A partir de la encarnación, Jesús no es solo Dios, también es hombre, amén, tal como lo dice Juan 1:14, y como tal ha sido entronizado, amén, a la diestra de la majestad. Esto está lleno de significado. Hay un hombre en la gloria, amén, y él retendrá su humanidad glorificada para siempre, amén. El autor de Hebreos en el capítulo 2:9 parece que como que no cabía dentro de su asombro cuando explicaba, dice que ¿quién ha subido coronado de honra y gloria? Es precisamente un hombre, amén, Jesús, al que por medio de la encarnación se había hecho un poco menor que los ángeles, amén. Y seguramente también los arcángeles, los serafines y todos los seres angelicales no pudieron esconder su asombro el día en que el Señor Jesucristo regresó al cielo con la nueva naturaleza humana que él había asumido cuando vino a la tierra para salvarnos. Él fue el primer hombre que entraba en la gloria del cielo, amén, y lo hacía para sentarse en el lugar máximo de honor y dignidad, amén, en el mismo trono de Dios. Con este acto, Cristo se ha convertido en nuestro precursor, amén, abriendo el cielo para que muchos otros hombres puedan entrar también por medio de su asociación, amén, con Él por la fe, amén. De esta manera el Señor ha dignificado al ser humano de una forma que nunca podríamos haber imaginado. Debemos agradecer
a Dios, y no solo que nos haya salvado de nuestros pecados, sino que también nos haya colocado en esa nueva posición con Él, en los lugares celestiales, amén, tal como Pablo lo afirmó en su epístola a los Efesios. ¿Qué importancia tiene la ascensión y exaltación de Jesús para los cristianos? Número 7, Cristo está con su pueblo y lo defiende. Aunque el Señor ya no iba a estar en forma física, amén, con su pueblo, sin embargo su presencia en medio de su pueblo sigue siendo real, amén. Él lo había prometido después de enviarles a predicar por todo el mundo. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mateo 28, versículo 20. En otra ocasión previa les había dicho, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, dice, yo estoy ahí en medio de ellos. Mateo capítulo 18, versículo 20. De forma especial, Jesús se identifica con su iglesia. Amén. Todos recordamos cuando Saulo de Tarso perseguía a la iglesia y el Señor se presentó ante él, haciéndole caer a tierra y cegándole con una luz resplandeciente. Y entonces escuchó que la amonestación de Jesús. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces notemos que aunque Saulo estaba persiguiendo a la iglesia, en realidad el Señor dice que le estaba persiguiendo a él. Amén. Lo que nos indica su cercanía, amén, nos indica su identificación. Entonces sobre esto encontramos un caso muy especial en el momento también en que Esteban fue apedreado por confesar al Señor. Amén. En este momento tuvo una hermosa visión, dice la palabra, amén, en la que según sus propias palabras dijo que veía los cielos abiertos, amén, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 56. Todo esto nos muestra que el Señor no se ha desatendido de su pueblo en cualquiera de las circunstancias por las que tengamos que atravesar. ¿Qué importancia tan maravillosa tiene la ascensión y la exaltación de Jesús para nosotros los cristianos? Amén. Número 8. Jesús nos espera cual novio que espera a la novia. En otro sentido, la ascensión y glorificación de Jesús está estrechamente relacionada con su segunda venida, amén, para recoger a su pueblo, amén. Este fue el mensaje de los ángeles que estuvieron presentes en el momento cuando el Señor subía al cielo, amén. Hechos capítulo 1, versículo 11, dice, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esta esperanza en el retorno de Jesús nos llena de ánimo. En otros pasajes la escritura usa la ilustración del matrimonio y el momento en que los novios se encuentran. Pablo se refirió a la iglesia como una esposa, a la que Cristo, el esposo, ama y se ha entregado por ella para purificarla a fin de presentarla a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes. Pero el momento del encuentro todavía no ha llegado. Esto ocurrirá cuando el Señor venga por su iglesia, amén. Dice su palabra, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan capítulo 14, versículo 3. Entonces, visto desde esta perspectiva, el Señor se habría ido al cielo para preparar un lugar donde el matrimonio pueda estar junto eternamente, amén. El libro de Apocalipsis nos habla de ese momento glorioso e intensamente feliz. Dice en el capítulo 19, versículos 7 al 8, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A raíz de esto debemos preguntarnos si estamos viviendo realmente en la expectativa de la venida del Señor, a buscar de su iglesia, y nos estamos preparando para ese encuentro. Entonces, ¿qué importancia tiene la ascensión? ¿Qué importancia tiene la exaltación de Jesús para nosotros los cristianos? Número 9. Jesús espera el momento para juzgar a este mundo. La entronización y segunda venida del Señor no significará lo mismo para todas las personas, amén. Ya hemos considerado que para su iglesia, pues es un momento muy especial, amén. Pero para los que no han querido reconciliarse con Él y lo han rechazado, estos hechos
implican juicio y castigo. Amén. Salmo 110, versículo 1 dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hebreos capítulo 10, versículos 12 al 13 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. El Señor Jesucristo ha recibido del Padre la prerrogativa divina o privilegio de ejecutar juicio. Amén. Juan capítulo 5, versículo 27 dice: también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto Él es el Hijo del Hombre. Eso es interesante que notemos que la justificación que nos ofrece para ejercer el juicio sobre los santos es que Él mismo es un hombre. Amén. Ya hemos dicho que cuando se encarnó, el Hijo llegó a conocer por su gloria, por su propia experiencia, lo que significa ser un hombre. Amén. Por lo tanto, cuando juzgue a sus semejantes, nadie podrá decirle que está juzgando lo que no sabe. Amén. El juicio de sus enemigos será el último paso de su exaltación. Amén. En ese momento, aquel que fue hecho comparecer como criminal ante Pilato, que fue injustamente condenado y que entre crueles escarnios fue crucificado con malhechores, volverá en gran poder y gloria delante de Él. Es que se van a reunir todas las naciones y todas las generaciones de los hombres para recibir de sus labios su sentencia definitiva. Amén. Entonces Él será entonces exaltado ante todas las inteligencias como soberano juez y visible. Amén. Entonces, después de contestar bien la pregunta, leímos en el versículo 20, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes. El hecho de que el Señor se encuentre a la diestra de Dios sostiene una relación muy estrecha con la labor realizada por los discípulos en la tierra. Él continúa orando a través de sus siervos también por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cuando lo pensamos bien, nos damos cuenta que resulta maravilloso y en cierto sentido totalmente incomprensible que el Señor encargara la empresa más grande de todos los tiempos a un puñado de hombres sin recursos materiales o influencia social o formación académica. Entonces, la única explicación posible que podemos encontrar para que ellos realmente pudieran llevar el Evangelio hasta los confines del mundo, cruzando todo tipo de barreras, toda clase de culturas y geografías, es que el Señor resucitado y ascendido actuó y a través de ellos. También así lo expresa nuestro texto. Dice que ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Solo así podemos entender el avance misionero de la iglesia en el primer siglo, venciendo toda clase de obstáculos de una manera increíble. Amén. Dios usó personas sencillas, amén, pero personas que estaban entregadas de todo corazón a Cristo, dispuestas a perder sus propias vidas, sensibles a la dirección del Espíritu Santo y listas para usar todas las oportunidades disponibles para el avance del Evangelio. Entonces nosotros también tenemos la oportunidad de que el Señor obre en nosotros también. Amén. Para continuar esa obra con la misma fidelidad con que ellos lo hicieron antes que nosotros. Amén. Y vamos a ver nuestro segundo y último punto. Los milagros fortalecen la fe de los que creen en Cristo. Amén. Para esto tenemos el inciso A: la salvación no se basa en la elocuencia, sino en Cristo crucificado. Amén. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 1 y 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Amén. Aquí tenemos dos cosas muy importantes. Amén. La primera de ellas es que el apóstol Pablo no usó un método filosófico para su predicación. Amén. Pablo no era un predicador textual o un predicador de tópicos. Él era un expositor de la palabra de Dios. Entonces, por cierto, fue el método usado por nuestro Señor Jesucristo. Pablo tampoco utilizó un lenguaje selecto ni un estilo oratorio, aunque estaba sumamente preparado y podía ser muy elocuente. Amén. Entonces ahora en Efesios capítulo 3
vemos a Pablo ministrando a los gentiles el Evangelio de Jesucristo, y él usa un vocablo clave, y esta palabra es misterio. Amén. ¿Qué es lo que quería decir Pablo al usar la palabra misterio? Entonces, lo que aquí simplemente quiere decir es aquello que no ha sido revelado con anterioridad. El misterio de Dios que Pablo predicó es el hecho de que Jesucristo había sido crucificado. Y eso fue algo que no había sido predicado antes, pero en ese tiempo fue revelado. Amén. En el Antiguo Testamento, la crucifixión de Cristo fue revelada solo en tipos o figuras, amén, y en la profecía. Entonces el evento mismo era algo nuevo, algo no revelado previamente. Entonces dijo el apóstol Pablo en el versículo 2 de este capítulo de la primera epístola a los Corintios, dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino Jesucristo, dice, y a este crucificado. Amén. En otras palabras, Pablo no quiso entrar en discusiones filosóficas que provocaran divisiones, amén, sino que se mantuvo firme en su misión, amén, específica de presentar la predicación de la cruz de Cristo, el Salvador, crucificado, amén, uno que había muerto por los pecados del mundo. Este es el tipo de misterio que se necesita revelar desesperadamente entre nosotros en este día, porque es solo a través de Jesucristo que podemos nacer de nuevo, amén. Y con este último inciso terminamos nuestra clase. La demostración del poder de Dios es necesaria para la evangelización. Versículos 3 al 5 dice: estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Versículo 4: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Aquí podemos notar cómo el apóstol Pablo abrió su corazón y nos permite observar sus pensamientos más profundos y la manera de pensar. Amén. Él lo expresa aquí con toda claridad. Él estaba inquieto entre ellos y se sentía débil, dice, y con miedo. No nos puede sorprender entonces que Dios elija personas que este mundo considera débiles. Pablo no tenía concepto muy alto de sí mismo, y aún así él era un hombre de gran intelecto y una gran personalidad en muchas maneras. Obviamente él nunca se consideró un gran hombre, y continuó diciendo en el versículo 4, dice: y ni mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu de poder. Hoy en día podemos escuchar muchas palabras que exponen la sabiduría humana. Tenemos mucha predicación por todos lados, los medios televisivos o de radio o de plataformas sociales, pero muy poco se presenta con demostración del Espíritu de poder, amén. Donde la palabra sea presentada con denuedo, amén. Hay quienes piensan que lo que necesitamos es el método correcto, el sermón apropiado, expresado en el estilo adecuado. Sin embargo, necesitamos el poder del Espíritu Santo, amén, en nuestra predicación. Dice que con demostración del Espíritu y de poder, amén. Así es como lo leímos. Y en el versículo 5 dice: para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, si se utiliza la sabiduría humana para ganar a un hombre, entonces su fe descansará ¿en qué? En la sabiduría humana. Pero si una persona llega a la fe por medio del poder de Dios, entonces su fe descansa en Dios. Eso es lo importante, amén. En la actualidad hay muchos que siguen un mensaje enfatizado en el aspecto racional de la persuasión, que tiene como objeto defender la verdad de la religión cristiana y la defensa de la fe. Amén. Una retórica que ha engañado a muchos cristianos o evangélicos. Esta exposición trata de probar que la Biblia es la palabra de Dios, que el primer capítulo de Génesis es algo científico y que el diluvio fue un evento histórico. Ahora, estimado oyente, siempre habrá un momento apropiado para la defensa de esas verdades bíblicas, y damos gracias a Dios por las personas que se han especializado en esas áreas, pero debemos entender que la aceptación de la salvación no depende que podamos probar
la inspiración de las Sagradas Escrituras, aunque ciertamente creemos que podemos probarla. Amén. La palabra básica es: ¿en qué se apoya tu fe? Amén. La predicación apologética que recomienza abriéndose paso a través de las cortes, amén, al último acabará en manos de políticos corruptos. Amén. Si bien solo llamará la atención de la gente hacia la palabra de Dios, pero nosotros creemos que nuestra fe siempre deberá apoyarse en el poder de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, para la próxima semana tendremos la oportunidad de estudiar la manera de evangelizar a personas que sostienen creencias y pertenecen a culturas distintas a las nuestras. Entonces les recordamos que estudien o lean en Hechos capítulo 17, los versículos 16 al 34, para una mejor comprensión del tema. Ha sido un placer, hermanos, compartir la palabra con ustedes y nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga y les guarde.